Bueno, retomamos a partir de ahora la clase que nos estaba transmitiendo Virginia. Gracias, Virginia. Bueno, bueno, vamos ahora al último tema, que son las palabras de Jesús en la cruz. Eh, Obviamente que nos vamos a centrar en la que aparece ahí, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero una cosa importante es que los evangelios no describen la muerte de Jesús como la de muchos mártires. ¿Mm? Ustedes vieron que generalmente cuando uno lee las actas de los mártires, este, ellos siempre van a la muerte con mucho entusiasmo, van a la muerte cantando, incluso porque dando gracias a Dios, porque ven el martirio como si fuera una gracia, una bendición, ¿no? Como si fuera el máximo don de Dios. Pero en los evangelios la muerte de Jesús no está contada así. Está contada como algo, Jesús en su muerte aparece como algo bastante sobrecogedor. Bueno, y los evangelistas también ponen palabras en boca de Jesús, palabras con las que Jesús se dirige a Dios en el último momento de su vida. Bueno, esta expresión que está ahí es la que ponen Marcos y Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es la que ponen ni Lucas ni Juan. ¿M? Es decir, según Lucas, Jesús dice, Lucas 23:46, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el Evangelio de Juan 19, capítulo 19, versículo 30, va a decir, todo está cumplido. Es decir, que es muy probable, ustedes saben que los crucificados en general mueren por asfixia, ¿no? Entonces, al morir por asfixia es muy difícil que puedan decir algo. Entonces, lo más histórico probablemente es, vieron que en los evangelios también dice, expirando un fuerte grito o lanzando un fuerte grito, expiró. Es decir, eso es lo que más probablemente haya sucedido, este grito, ¿no? Que Jesús haya lanzado un grito y haya muerto. Las palabras estas que nosotros tenemos se las adjudicaron evidentemente los evangelistas, ¿no? Porque además, si hubieran sido realmente las palabras que Jesús dijo, todos tendrían que coincidir y poner las mismas palabras. Sin embargo, todos ponen palabras diferentes. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del Salmo 22. Ujú. Son las palabras con que empieza el Salmo 22. Cuando Lucas pone, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el versículo 6 del Salmo 31. Bueno, en Marcos y Mateo la tragedia alcanza el punto culminante con el abandono de Dios, ¿no? Eh, Lucas y Juan, de alguna manera, lo que van a hacer es poner otras palabras porque no quieren o quieren suavizar estas palabras de Marcos y Mateo, ¿no? Es decir, siempre fue difícil asimilarlas. Siempre fue difícil asimilar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y siempre se trataron de dar varias explicaciones de por qué están estas palabras. De hecho, el tema de que Lucas y Juan pongan otras ya responde a esto, ¿no? A no querer poner palabras que son muy difíciles de explicar. Ahora, el decir que
explicar, porque esta es la explicación más común, ¿no? Que en realidad Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está rezando el Salmo 22, que el Salmo 22 empieza de esa manera, pero termina diciendo que al final el justo confió en Dios, etcétera, etcétera. También es una explicación para tratar de pasar estas palabras. ¿Por qué? Porque si realmente Mateo y Marcos hubieran tenido la intención de mostrar que Jesús estaba rezando este salmo por una actitud de confianza y demás, podrían haber puesto, en vez del el único versículo que pusieron, es el de este. Podrían haber puesto el versículo donde el salmista se abandona a Dios porque confía en él y sin embargo no lo pusieron, ¿no? Entonces, por eso uno sospecha que esto es una explicación, ¿no? En realidad está rezando el Salmo 22, que es un salmo de confianza, porque incluso seguimos con la explicación diciendo que en Israel, cuando se menciona el salmo por las primeras y últimas palabras, quiere decir que hay que tener en cuenta todo el salmo. Bueno, un montón de explicaciones, pero todas tienen el mismo objetivo, tratar de digerir estas palabras en boca de Jesús. Algunos padres de la iglesia, porque esto se trató de explicar hasta hoy, ¿no? Porque ¿cómo se entiende el abandono de Dios con quien Jesús mantenía un vínculo tan íntimo y tan personal? O sea, ¿qué es esto? Es una disrupción, esto acá, un abandono en este momento. Algunos padres de la iglesia, como por ejemplo Orígenes o Agustín, ellos decían que cuando Jesús estaba recitando el Salmo 22, porque ellos suponen eso, que cuando Jesús estaba recitando el Salmo 22, en realidad no se estaba refiriendo a él, ¿no? Sino a la humanidad pecadora. Es decir, Jesús estaba como representando a toda la humanidad pecadora que le pregunta a Dios por qué los ha abandonado. O sea, como que Dios no abandonó a Jesús, sino que nos abandonó a nosotros en realidad. Bueno, esa es la explicación que trataban de dar Agustín y Orígenes. Otros más también, Cirilo de Alejandría, etc. Otros, como Tertuliano, San Ambrosio e incluso el mismo Santo Tomás de Aquino, admiten que Jesús sufrió el abandono de Dios, pero solo lo experimentó en su psicología humana. Es decir, ellos dividen, ¿no? Jesús, por ser hombre y por ser Dios, tenía una psicología humana y una psicología divina. Entonces, que Dios lo haya abandonado lo afectó a él solamente en su psicología humana. Por eso no le causó este abandono ni angustia, ni desesperación, ni nada por el estilo. ¿Mm? Bueno, esto muestra lo difícil que es mantener el posible abandono de Dios en la cruz de Jesús, ¿no? Porque en el fondo, ¿cuál es el problema? Es que este abandono cuestiona todas nuestras ideas sobre Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un momento así Dios te abandone? ¿De qué Dios estamos hablando? Entonces, estas palabras en la cruz muestran lo que yo decía recién, una discontinuidad teológica. La discontinuidad que hay en la relación de Jesús con su Padre Dios. Jesús con su Padre Dios a lo largo de toda su vida mantuvo una íntima vinculación con el Padre. Y ahora de pronto ese vínculo desapareció porque Dios lo abandonó. Por eso hay una discontinuidad teológica, ¿no? Cuando uno mira la cruz y mira estas palabras, uno ve que en la cruz no hay cercanía de Dios respecto de Jesús. Pareciera que no hay cercanía. Dios está mudo. ¿Mm? Eh, Tampoco los relatos dan ningún indicio de que de que Jesús escuchara alguna palabra del Padre con respecto a su pregunta, ¿por qué me has abandonado? No hay ningún indicio de que Dios hubiera respondido esa pregunta. Y esto, como repito, es una gran discontinuidad con la vida de Jesús. Es decir, que en la cruz aparece una nueva forma de ser de Dios.
para con Jesús, acá para con Jesús concretamente, pero aparece en la cruz una nueva forma de ser de Dios que no la teníamos prevista, digamos. Esta forma la podemos llamar abandono, silencio, inacción, Dios no interviene, distanciamiento. Es muy difícil saber cómo murió Jesús en relación con Dios, ¿no? Es decir, eh, para usar las palabras de las expresiones de San Ignacio de Loyola, pareciera, en los datos que nos dan los evangelios sobre la cruz de Jesús, pareciera que en la muerte de Jesús aparece más la desolación que la consolación, ¿no? Entonces acá aparece otra pregunta. ¿Qué hace Dios frente al sufrimiento? Porque acá Jesús está en una situación máxima de sufrimiento y lo que nosotros percibimos es la no acción de Dios, no hace nada. ¿Mm? Es decir, y no solamente en la cruz de Jesús nos hacemos esta pregunta, hay muchas personas que mueren como Jesús y Dios no hace nada, no dice nada, no interviene. Entonces, la siguiente pregunta es, este no hacer de Dios, no intervenir de Dios, el silencio de Dios, el abandono, la inacción, ¿pueden revelarnos algo de Dios? Porque nosotros por las escrituras sabemos, o siempre decimos, que a Dios se lo conoce por lo que hace y dice en la historia, por cómo actúa, no por cómo no actúa. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, yo puedo concluir que es un Dios liberador, pero lo concluyo a partir de una acción de Dios. Es decir, es la acción de Dios, el actuar de Dios lo que me permite decir algo de Él. Entonces acá lo que nos estamos preguntando es si el no actuar de Dios nos permite decir algo de Él. Em, Muy bien. Para la razón humana, el sufrimiento casi podríamos decir que es el enigma por excelencia, ¿no? Nosotros con la razón podemos comprender, y hasta cierto punto, algún tipo de mal. Por ejemplo, podemos comprender en el sentido que podríamos llegar a dar una explicación, ¿no? Por ejemplo, los males que se provocan, que son consecuencias de catástrofes naturales, o los males que son consecuencias de decisiones personales. Esos males podemos llegar a entenderlos, entre comillas, ¿no? Pero hay males que no tienen ninguna explicación, que no tienen ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, los males, los que tienen que ver, lo que planteaba Job, el sufrimiento del inocente. Es decir, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Mm? Entonces, para la razón, esto no tiene ninguna explicación. Para la fe, también el sufrimiento es un enigma. Ahora, obviamente que uno desde la fe sigue buscando, ¿no? Y trata de ver eh, si la cruz puede darle sentido a nuestro sufrimiento. O sea, el que reza y se pone frente a la cruz, ¿encuentra allí un sentido para su sufrimiento? Bueno, acá voy a mencionar dos corrientes teológicas que tratan de dar respuesta a esta pregunta. ¿M? Dos corrientes que son, diríamos, casi totalmente opuestas, ¿no? Una corriente teológica rechaza cualquier intento de buscarle un sentido al sufrimiento y menos buscarle un sentido en Dios, ¿no? Esta corriente, ¿qué es lo que sostiene? Que si Dios es el bien absoluto, entonces no se lo puede vincular con ningún tipo de mal y con ningún tipo de sufrimiento.
Por ejemplo, para esta corriente, o sea, aceptar los sufrimientos porque Jesús aceptó los sufrimientos, sería como una especie sería algo históricamente alienante. ¿M? Es decir, para esta corriente generaría más horror que consuelo, ¿no? Es decir, cuando yo insisto en que, bueno, mirar cómo Jesús sufrió y entonces aceptarlo porque Él los aceptó, bla, 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 para esta corriente sería como una especie de alienación, ¿no? No ayudaría porque ellos consideran que no se lo puede mezclar a Dios con ningún tipo de mal y con ningún tipo de sufrimiento. Otra corriente, la segunda, que tiene dos representantes que son bastante conocidos, uno desde el catolicismo y otro desde el protestantismo, van a abordar el tema desde otro lugar. El representante del catolicismo es von Balthasar, y el representante del protestantismo es Moltmann. ¿Mm? Ellos piensan lo siguiente, para tratar también de entender este silencio de Dios en la cruz. Dios en la cruz aparece como un testigo inactivo y silencioso. Frente al sufrimiento de Jesús, no interviene tal como nosotros esperaríamos que interviniera. Fíjense que la forma en que nosotros esperaríamos que interviniera podría estar reflejada en lo que le decían a Jesús cuando se burlaban los soldados. Si a otros ayudó, ¿por qué a vos no te ayuda y no te baja de la cruz? Sería un poco la forma que nosotros esperaríamos que interviniera. Para nosotros, el que Dios no actúe, dicen Moltmann y von Balthasar, que Dios no actúe, que Dios no intervenga, podría interpretarse como un acto de máxima crueldad. Dios es muy cruel al no intervenir haciendo algo. Pero, dicen ellos, y acá es donde le dan toda la vuelta al planteo, también podría verse como que la cruz le afecta a Dios como una forma negativa. Es decir, esto nos llevaría a hacernos estas preguntas. ¿Dios sufre en la cruz de Jesús? ¿Dios no participa, no interviene porque está afectado por lo que está sucediendo? Es decir, Dios sufre, a Dios le afecta el sufrimiento. Dios está crucificado junto con Cristo en la cruz. Estas preguntas o hablar de sufrimiento de Dios en la cruz, obviamente que son consecuencia de una reflexión teológica. O sea, en la Biblia no dice que a Dios le afecta la cruz de Jesús, ¿no? O sea, que son consecuencia de una reflexión teológica. Pero no es una reflexión arbitraria, es decir, no es que se les ocurrió a ellos plantearse de la nada, ¿no será que Dios también está sufriendo en ese momento? Porque incluso hay datos, hay elementos en el Antiguo Testamento para poder sostener eso, ¿no? Por ejemplo, por ahí el personaje clave o las palabras, lo clave es un texto del profeta Oseas. ¿M? Vamos a buscar el capítulo 11 de Oseas.
Oseas se la pasó denunciando las infidelidades del pueblo de Israel, que se iba atrás de otros dioses. Entonces acá habla Dios a través de Oseas. Voy a leer a partir del versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Dice Dios, mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se le llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como Admá y hacerte semejante a Seboim? Y acá viene lo que Dios siente frente a la infidelidad de Israel. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. Fíjense que es una expresión, acá está apuntando, ustedes vieron que para o sea, para nosotros tenemos el intelecto y el corazón. El oriental tiene el corazón y las entrañas, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros ponemos en el intelecto, los pensamientos, el oriental lo pone en el corazón. Por eso, por ejemplo, dice, el malvado piensa en su interior, ¿qué voy a hacer tal cosa? Es decir, eso no lo medita con la inteligencia, como diríamos nosotros, lo medita con el corazón. Pero la sede de los afectos o de las afecciones, que nosotras las ponemos en el corazón, el semita o el oriental lo pone en las entrañas. Por eso muchas veces van a encontrar textos en el Antiguo Testamento que dicen que se le revolvía el hígado o las entrañas, porque esa es la sede de la parte afectiva. Por eso también Dios ama con amor entrañable, es decir, es un amor que sale desde las entrañas, porque ahí están la sede de los pensamientos, de los sentimientos, que yo pienso que tienen razón, porque bueno, cuando uno tiene problemas afectivos, tiene problemas gástricos, por ejemplo. Entonces, hay bastante lógica en eso, ¿no? Como que la sede de los afectos está puesta en la parte de las entrañas. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que dice el texto? Que a Dios, con lo que hace con la infidelidad de Israel, le provoca, se le revuelven las entrañas y su corazón se trastorna. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se afecta por las cosas. No es un Dios inmutable. No es un Dios que nada lo hace cambiar, que nada lo hace mover, que nada le llega. No, no, no. El profeta Oseas nos muestra un Dios que es muy, muy susceptible a dejarse afectar por lo que nos pasa a nosotros. Entonces, si lo es por lo que nos pasa a nosotros, también lo es por lo que le pasa a Jesús. Entonces, decir que que Dios en la cruz de Jesús quedó afectado por lo que le estaba pasando a Jesús, es totalmente lógico, ¿m? Y probable. Además, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento todo lo que Dios es se manifiesta en Jesús, ¿no es cierto? Es decir, eh, nada sabríamos de un Dios perdonador si no hubiéramos visto a Jesús perdonando concretamente a la gente. O sea, lo que yo veo en lo que Jesús hace, eso me dice algo de Dios. La bondad de Dios la puedo deducir porque veo las obras que hace Jesús, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aceptar la encarnación de Dios en Jesús, hace que podamos hacer afirmaciones de Dios mirando lo que vemos en Jesús. Además, Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, ya nos dice que Dios estaba en la cruz de Jesús. Él Pablo lo dice con estas palabras. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba en la cruz de Jesús.
cuando Jesús estaba reconciliando al mundo. Entonces, por eso es muy verosímil que la cruz de Jesús revele algo de Dios. La cruz no quita ni pone explicación ni sentido al sufrimiento. Lo que la cruz nos dice es que Dios mismo se ve afectado y carga con el sufrimiento. Y por eso nosotros debemos cargar con él, ¿no? Cargar en el sentido de hacernos cargo, ¿no? Es decir, es como si esto respondiera directamente al tema de la encarnación. Dios, al encarnarse en la historia, acepta dejarse afectar por ella. Por eso Jesús tiene hambre, tiene sueño, tiene sed, siente la traición, experimenta el dolor, llora. ¿Por qué? Porque al encarnarse Dios se dejó afectar por la historia, ¿no? Y por lo tanto también todo lo que tiene que ver con la muerte lo tiene que afectar necesariamente. Entonces, la cruz no es un designio de Dios ni un castigo hacia Jesús para salvarnos, sino la consecuencia de haber optado por la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es el acercamiento radical de Dios al ser humano por amor. Lo lleve donde lo lleve ese acercamiento. Si ese acercamiento lo llevó a la cruz, lo llevó a la cruz. Son las consecuencias que se aceptaron de una decisión que se tomó. Una expresión eh, que podría ser casi sinónimo de Dios crucificado podría ser la de Dios solidario. Un Dios crucificado es un Dios solidario. ¿Por qué? Porque su solidaridad estaba dispuesta a llegar a participar en la suerte de aquellos con los que se solidariza. ¿Mm? Eh, un Dios solidario no es solamente que se hace solidario con los demás de palabra, sino que ser solidario es estar dispuesto a participar de la misma suerte de aquellos con los que yo me solidarizo. Entonces, por eso el Dios crucificado es un Dios solidario, porque Dios en la cruz llegó a afectarse y a participar en la suerte de su Hijo crucificado. Por eso la solidaridad de Dios en la cruz es capaz de generar esperanza, porque de alguna manera creer que Dios está en la cruz de Jesús, solidarizado con lo que le pasó a Jesús, o solidario, mejor dicho, no me gusta solidarizado, solidario con lo que con lo que le pasó a Jesús, afectado por el sufrimiento de Jesús, a mí me muestra de parte de quién está Dios, ¿no? En la cruz Dios está de parte de Jesús y por lo tanto de parte de todos los crucificados de la historia. Es decir, eh, Dios crucificado en la cruz con Cristo es un amor que se vuelve creíble, es un amor que se vuelve eficaz y que la persona que sufre necesita. ¿Mm? Necesita creer que Dios está de su lado, de su parte. Jesús nunca dio ninguna explicación teórica ni del mal, ni del sufrimiento, ni nada. Todas sus explicaciones fueron prácticas, es decir, siempre del lado del bien y en contra del mal, siempre a favor del que sufre, siempre. Y si yo por la encarnación puedo ver en Jesús cómo es Dios, puedo decir esas mismas cosas de Dios. Dios siempre de parte del bien, nunca de parte del mal, y siempre al lado del que sufre.
Eh, el Dios crucificado también nos recuerda que no hay liberación del mal sin cargar con el mal. Es decir, cargar con la cruz es encargarse de las cruces que llevan los que sufren, ¿no? Que en términos del Nuevo Testamento o de la parábola del juicio final de Mateo 25, sería, en el lenguaje de Mateo 25, cargar con la cruz, ¿qué es? Es dar de comer al hambriento, es visitar al que está preso, es darle de beber al sediento, vestir al desnudo. Eso sería cargar con la cruz. Eso sería estar de parte de los que sufren. Eso sería ser solidario con los que sufren. Hay una filósofa, Dorothy Sol, que ella decía, el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. Solo tiene sentido el sufrimiento que asumimos en la lucha contra el sufrimiento. Es decir, el único sufrimiento que tiene sentido es el sufrimiento que nos provoca luchar contra el sufrimiento. ¿Mm? El sufrimiento no se acepta, se combate, decía también, ¿no? Bueno, me gustaría terminar con, y después dejamos un poco de espacio a preguntas y demás yerbas, con una cita que encontré en este, por ahí lo conocen, este cuadernillo del Verbo Divino. Jesús ante su pasión y muerte, es el cuadernillo 30, que termina con ah, está bien, dejaste de compartir, perfecto, es lo que iba a hacer. El cuadernillo este que termina con que está justo en la última, en la contratapa, con una frase un relato de Paul Claudel, ¿no? De una obra de él que se llama ¿Tú quién eres? Es del año 1936. ¿Tú quién eres? El original es en francés, ¿no? Y Paul Claudel lo que dice que frente al misterio del mal y del sufrimiento, no tenemos que dar una explicación, porque dice que Dios tampoco nos dio una explicación. Dios lo que hizo frente al mal y al sufrimiento nos dio una presencia, no una explicación. Esa presencia es Jesús, que también pasó por el mal, que vivió de cierto modo el sufrimiento, que le dio un sentido viviéndolo por los demás en solidaridad y servicio, y que recibió de Dios el sí de la resurrección, ¿no? Entonces, esto me pareció una idea muy interesante. Dios no nos dio una explicación, sino una presencia, la presencia de Jesús. Y así como nosotros decíamos que en el Antiguo Testamento el autor de Job quiso darnos un itinerario, con el itinerario de Job, quiso darnos una forma de actuar frente al mal y al sufrimiento. Con Jesús es como si Dios hubiera hecho lo mismo. Con Jesús nos quiso dar en esa presencia un itinerario. Es decir, nosotros sabemos cómo Jesús luchó contra el mal, sabemos de parte de quién se puso, sabemos qué actitudes tomó, pero no tenemos una explicación. Entonces, puestos en ese camino de seguimiento, podremos encontrar pistas para ir sobrellevando el sufrimiento, el mal, el dolor. Pero no hay una explicación.
ni una respuesta. Entonces, voy a leerles acá lo que pone Paul Claudel. Dice, en el espíritu del enfermo ronda siempre una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me toca sufrir a mí? Los otros andan, ¿por qué yo estoy inmóvil? Los otros ríen, corren, trabajan, gozan del amplio mundo, siguen un camino y una carrera, educan unos hijos, se ocupan con sus semejantes en un montón de cosas útiles y sabrosas, producen una obra. ¿Qué es lo que a mí me pasa? ¿Por qué me siento marginado, impotente, inútil, acostado todo el día, clavado en mi cama años y años, acompañado tan solo de esos minúsculos sucesos, de ese trozo de tiempo que la gente normal ni siquiera percibe? ¿Por qué soy yo el elegido? ¿Qué es lo que me ha valido esta designación, esta elección para un papel decisivo, la aplicación a mi lecho de este programa de torturas que realizar y que por lo visto es mi lote y la finalidad para la que he nacido? A esta cuestión terrible, la más antigua de la humanidad, y a la que Job dio su forma casi oficial y litúrgica, solo Dios, directamente interpelado y acusado, era capaz de responder. Y el interrogatorio era tan enorme que solo el Verbo podía someterse a él, ofreciendo no ya una explicación, sino una presencia. Según aquellas palabras, yo no he venido a explicar, a disipar las dudas con una explicación, sino a cumplir, o sea, a sustituir con mi presencia la falta misma de explicación. El Hijo de Dios no ha venido a destruir el sufrimiento, sino a sufrir con nosotros. No ha venido a destruir la cruz, sino a tenderse en ella. De todos los privilegios específicos de la humanidad, es este el que Él eligió para sí. Es por el camino de la muerte donde nos enseñó que era posible la salida y la transformación. Bueno, a mí personalmente, de todo esto, creo que me quedo con este final. Es decir, no hay explicación para el tema ni en el Nuevo Testamento, para el tema del dolor, el sufrimiento y la muerte, sino lo que hay es eh, un itinerario de alguien, Jesús, que lo vivió de una determinada manera. Y en la medida en que uno se pone en ese itinerario o detrás de ese seguimiento de esa persona que es Jesús, tiene una propuesta para poder encontrar elementos para ir saliendo adelante de las situaciones. Creo que la clave está en que tanto Dios como Jesús sufren con nosotros, ¿no? Cuando uno pregunta, uno por ahí no da no da esa explicación, bueno, está mal dicho, pero uno no dice así porque cuando preguntan dónde, la gran pregunta después de Auschwitz, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Y la respuesta es, estaba con los que iban a la cámara de gas. Ahí estaba, ¿no? Es difícil, pero creo que esa es la única respuesta, entre comillas. Dios se pone del lado del que está sufriendo, del lado del que está, la opción de Él es ponerse de parte del que sufre, ¿no? Y su forma de ayudarnos es entregarnos a Jesús, que con su forma de encarar el dolor, el mal, el sufrimiento, nos permite a nosotros eh, tener algunos elementos para poder hacerlo. Creo que también otra cosa muy clave es que Jesús nunca abandonó el eje de su vida, que fue la relación con el Padre. Eso es lo que a él también lo ayudó a sobrellevar los momentos más trágicos, ¿no? Me parece que esas son este, las claves que nos pueden dar, o que así a primera vista cada uno puede encontrar muchas más en el seguimiento de Jesús, pero creo que son las que nos pueden dar las pistas, así como las grandes pistas,
como para poder encarar este tema, ¿no? Bueno, no tengo más, Bueno, no tengo más elementos. muy, muy fuerte, muy bien, muy fuerte. Este, no sé si alguien quiere aportar algo con alguna pregunta, sería lindo ahora y compartir o agregar algo. Muy difícil. Mm. ¿Quién Yo dijo muy creo, difícil? perdón, no, creo que es un tema muy difícil, pero me parece que nos aclara bastante un tema que a veces no tenemos respuesta para uno mismo y para otras personas. Pero creo que a mí me quedó claro con este curso tan brillante, hermoso que nos dio Virginia, que Dios no quiere ni permite el mal nunca. El tema es que vivimos en un mundo imperfecto y con criaturas imperfectas, con la libertad que Dios nos dio. Y que solamente el dolor desaparecerá cuando venga Jesús por segunda vez y cree ese mundo nuevo, tierra nueva y con la resurrección de cada uno. Mientras tanto, creo que estamos sujetos a esa debilidad propia de la creación, que si bien hecha por Dios, tiene imperfecciones y nosotros también somos criaturas imperfectas todos. O sea, eso es lo que me queda. Pero sí la esperanza de que, como ella decía, que Dios está al lado de cada uno de que sufre siempre. Es un tema Terrible. hermoso, difícil y me encantó todo lo que dijiste, Virginia, desde la primera clase hasta ahora. Y pienso que también nosotros le estamos dando características humanas a Dios, ¿no? Como bueno, malo, o sea, qué es justo, qué no es justo, de acuerdo a nuestras percepciones. Eso es lo que pienso por un lado. Por otro lado, mi concepción de Dios, porque también por todo lo que estuvimos viendo, cada uno lo va formando, cada uno le va dando la cara a Dios, lo que ve en Dios, o lo que quiere ver, o lo que siente en Dios. Eh, yo personalmente, porque estas son decisiones muy personales o muy Sí. particulares, eh, yo lo que siento es como que Dios hay ciertas cosas que no puede. O sea, yo no tengo esa concepción de Dios que deja que el sufrimiento, que las personas sufran o que gente sufra, sino que en ciertas cosas no puede intervenir, como que no sé si la voy con ese Dios todopoderoso. Eh, Quizás yo tengo una concepción de un Dios distinto que no puede hacer determinadas cosas, como por ejemplo, no sé, contra la idiotez humana no se puede, contra las guerras no se puede. O sea, no quiere decir que es y ya está, que quizás muchos hemos tenido ese concepto en algún momento. Sí, Eso es lo que siento, eso es lo que yo siento. sí, 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 yo comparto plenamente lo que estás diciendo, porque a mí me parece que también nosotros hemos tenido, nosotros hemos creído siempre que Dios tiene que intervenir de una determinada manera. Y la realidad nos muestra que Dios no solo no interviene de una determinada manera, sino que no interviene, ¿no? Este, yo tenía, ay, bueno, no sé dónde lo puse, dónde lo tengo, pero tenía también porque esto también hace replantear el tema de la oración de petición, ¿no? O sea, cuando uno le pide a Dios esto, lo otro, lo otro, yo creo que la oración de petición tiene que tener un matiz como la oración de Jesús en la cruz. Es decir, la oración a mí me tiene, lo que tiene que lograr es abrir mi disponibilidad, ¿no? Pero si yo sigo creyendo que si le pido a Dios que sane a un niño y me voy a Luján, entonces lo va a sanar, a ver, no entendí nada de cómo es Dios, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente
uno reacciona y se da cuenta que Dios no es así, o la mayoría de la gente, en momentos terribles, ¿no? Porque son los momentos donde uno espera una intervención directa y evidentemente ese no es el modo de estar de Dios ni de actuar. Además, como vos bien decís, Dios hay cosas que no haría. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en una libertad absoluta. Entonces, ir contra nuestra libertad sería como contradecirse a sí mismo, ¿no? Fíjate que incluso no fue contra la libertad de Jesús, porque Jesús en un primer momento él dijo, bueno, si es posible que pase de mí este cáliz, o sea, que no me suceda esto. Y sin embargo, Dios no intervino. Es decir, y cuando Jesús dijo, bueno, pero yo lo voy a aceptar y qué sé yo, él respetó esa decisión. Es decir, uno tiene que, digamos, hay cosas que la libertad nos hace, o sea, por ahí lo queremos y después en algunos momentos es como decimos, bueno, no nos conviene, mejor que Dios intervenga y nos saque de esto. Pero yo creo que también, por eso el tema de trabajar las imágenes de Dios. Y el tema, para mí esto es un trabajo primero que uno antes de ir a ayudar a otros, entre comillas, es un trabajo muy personal que uno tiene que hacer porque la forma de encarar el tema, como vos decís, es muy personal. Porque al no haber una respuesta, y al no haber explicaciones, cada uno tiene que ir encontrando las propias, los propios elementos para luchar contra el tema del sufrimiento, ¿no? Entonces, las imágenes de Dios, si yo creo que Dios permite el mal, bueno, yo tengo ahí una imagen de Dios que tengo que modificarla, tengo que trabajarla, porque no da. Es decir, entonces creo que lo que uno más puede hacer, yo siempre veo esta imagen, ¿no? Así como en Jesús yo veo cómo es Dios. Si yo veo un Jesús que acompaña, un Jesús que perdona, un Jesús que levanta, un Jesús que dignifica, y sé entonces que Dios es así, yo creo que la tarea nuestra es que el otro pueda ver en mí eso mismo. Si yo acompaño, si yo ayudo, si yo dignifico, si yo eso va a ser como como un sacramento, ¿no? Es decir, eso es lo que en el fondo va a realmente a ayudar, ¿no? Aunque no le ponga palabras. Yo me acuerdo que Francisco, el Papa Francisco, una vez dijo, evangelizar con los gestos. Si es necesario, poner palabras, ¿no? Me pareció muy bueno. Es decir, el testimonio es lo que arrastra. Si es necesario, pongo palabras, si no, no, ¿no? Entonces creo que hay mucho de eso acá. Sí, yo también creo en mi Dios a través de Jesús. Y creo que es un Dios que está con nosotros y que está al lado del que sufre. Pero no puede pasar sobre la libertad del ser humano. Entonces, está en nosotros cambiar nuestro corazón o no. No podemos culparlo a él de todas las guerras, de esto, de lo otro. No, porque él nos ama y nos quiere, pero está en el hombre, que es lo que hace. Yo me Exacto. quedo con mi Dios que me lo ha manifestado Jesús, Ujú. que Dios es amor. Ahí ya cierro con todo. Creo que Sí, que nos haces dar un paso, nos ayudaste a dar un paso más adelante de esa imagen de Dios milagroso, de niño que tenemos. El milagro, ¿viste? Es como que te pone en otro lugar y eso es crecimiento y eso es maduración. Para mí es muy importante la ubicación histórica, no solamente la teológica, la ubicación humana de Jesús. Eduardo me dice, bueno, entonces todo, pero todo es cuestionable porque lo escribieron hombres, pero tras todo, me refiero a los evangelios, pero Sí, tras todo sí. eso está Dios. Porque si no me quedo con el cuentito, y si me quedo con el cuentito, eh, por ahí sigo esperando el milagrito, y no es Sí. ese el camino. Eso de que marca un itinerario, para mí es una palabra que me va a quedar, porque siempre buscas respuestas, no itinerario. Mm.
Yo pienso que hay una especie de, pensaba el otro día, después de escuchar la primera clase tuya, que hay como una especie de teoría de la evolución de la imagen de Dios. Y en Jesús está plena la imagen de cuál es el Exacto. Padre. El Antiguo Testamento nos lleva a confundir un montón, pero esa evolución es propia de tanto tiempo que pasó también, ¿no? Pero en Jesús ya está plena la imagen. Se completó la teoría de la evolución de la imagen de Dios en él mismo, me parece. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, buenísimo. Ujú. Bueno, muchas gracias, Virginia, que nos dejaste a todos como pensando muy bien. Muchas gracias. Gente, un detalle nada más, espero que voy a poner a cortar la grabación.